Buenas tardes a todos. En 5 minutitos comenzamos con la sesión de la última jornada. Vamos a esperar que se está conectando ahora mismo toda la gente. En 5 minutillos.
Buenas tardes a todos. Bueno, espero que se oiga bien y al ser viernes, buenas tardes. Espero que se oiga bien, sí. Al ser viernes no tengamos la red muy colapsada y se transcurra bien toda la ponencia. Le paso la palabra al señor presidente de la Fundación del Grupo Olícola Jaén, que nos dé la bienvenida. Adelante. Buenas tardes, Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy terminamos con el quinto y último día del Maratón Olícola, organizado por la Fundación del Grupo Olícola Jaén. Hoy nos acompaña don Juan Luis Hueso, psicólogo especialista en psicología clínica y en acción. Ante la situación que vivimos con este COVID y que tanto daño está haciendo a nuestro país, necesitamos estar preparados. Sí, tenemos que estar muy bien preparados. Y para ello, el señor Hueso nos dará unas pautas a seguir para que nuestra lógica vaya funcionando al 100% hacia adelante. Muchas gracias por vuestra asistencia durante estos 5 días y os envío un fuerte abrazo virtual. De corazón, feliz tarde y hasta siempre, amigos. Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos pues, a esta última jornada del Maratón Oleícola organizado por la Fundación del Grupo Oleícola Jaén. Este maratón pues, llega ya a su meta y solo podemos dar las gracias pues, a todos los participantes y todas las personas pues, que han hecho esto posible y que nos han acompañado a lo largo de estas 5 tardes. Sobre todo personas pues, de toda España que se están conectando, se han conectado y personas de todo el mundo también. Gracias a todos ellos. La intención era clara y era pues, de informar y de tenernos entretenidos, sobre todo en este largo confinamiento, ¿no? Y bueno, pues por la participación que se ha tenido y por esos chats tan inquietos haciendo preguntas, pues la Fundación estamos muy satisfechos del resultado y bueno, pues muy contentos y con ganas pues, de emprender muchos más, si bien podría ser por otros motivos y no que no fuera el confinamiento, por supuesto. Pero por lo menos hemos conseguido abstraernos un poquito pues, de esta crisis, de esta emergencia, ¿no?, en la que nos encontramos. Hoy, como última ponencia, pero no por ello menos importante, yo creo que es de las más importantes, si cabe, es la de hoy, impartida por don Juan Luis Hueso, que es un psicólogo especialista en psicología clínica, formador y consultor en competencias profesionales, donde su misión pues, es acompañar y asesorar a través de la formación y a través de la orientación a personas, a equipos, organizaciones, cómo gestionar cambios en el comportamiento para la obtención de cambios concretos. Ayuda a personas para mejorar las competencias personales, para crecer como profesionales y sobre todo también a los equipos a funcionar mejor. Actualmente pues, lleva también la coordinación de la Academia de Oleicum, que es la Escuela Superior de Hostelería de Jaén. Tiene numerosas publicaciones pues, sobre formación, docencia, planes de igualdad, orientador escolar, orientador laboral, técnico de prevención de adicciones, en fin, una larga carrera y una larga experiencia profesional. Pero sobre todo con lo que yo me quedo de Juan Luis, de todo su currículum inmenso y con tanta profesionalidad, pues de su vocación, es ayudar a las personas. El título de su intervención de esta tarde es la resiliencia, competencia emocional en acción. La resiliencia es un vocablo, viene del vocablo latín resilio, que significa volver atrás. Y claro, a pesar de esta situación que estamos viviendo, pues donde nos podemos encontrar pues, con tristeza, con miedo, muchas veces con desesperación, pues tenemos que intentar que esta situación la podamos adoptar de la manera más positivamente posible. Y para ello, Juan Luis está aquí con nosotros esta tarde para que nos dé unas pautas y para que nos ayude pues, a todos pues, del día después de este confinamiento y cómo gestionarlo. Seguramente serán unas pautas que nos vendrán muy bien a todos. Y yo, sin más, pues le voy a pasar la palabra, que nos cuente cómo este presente que estamos viviendo, cómo nos sentimos y sobre todo cómo nos vamos a encontrar después del confinamiento. Tan solo recordarle a los asistentes pues, que hagan sus preguntas por favor a través del chat
no de preguntas y respuestas que ven en sus monitores, sino del chat, que ahí vamos a verla todos los asistentes, y que marquen la pestañita de abajo para que sea visible por todos los panelistas y asistentes. Y así pues tener el grueso de todas las preguntas que yo le podré hacer llegar y intentando que las pueda contestar todas y, en fin, dar respuesta a todas nuestras inquietudes, que no son pocas ahora mismo. Así que, Juan Luis, sobre todo darte las gracias por participar en esta jornada. Estamos súper agradecidos de que estés con nosotros. Y bueno, tú ya la palabra y, por favor, cuéntanos todo lo que puedas. Gracias, Juan Luis. Bueno, pues no, al contrario, muchas gracias a vosotros por darme la posibilidad de compartir en este maratón tan interesante que habéis organizado desde la Fundación Oleícola Jaén en este tiempo complicado en el que nos toca vivir y tener la oportunidad con los grandes expertos en olivar y en aceite que han estado participando, de tener la oportunidad de compartir algunas ideas de lo que yo sé, que es de psicología, pues para mí es genial, ¿no? Y por supuesto, muchísimas gracias por haberos acordado de mí. Creo que esta jornada de hoy, bueno, pues aunque no esté vinculada al aceite, sí que evidentemente nos afecta a todos porque todos estamos pasando por una situación bastante compleja que no acaba después del confinamiento. Después del confinamiento vienen más cosas y no sabemos realmente. La incertidumbre que tenemos en todo, en cada noticia que vamos recibiendo, es grande. Y cuando me proponíais la posibilidad de participar, escogí esta palabra, resiliencia, que tú muy bien la has definido, que es como volver atrás, no tanto por volver a repetir las mismas cosas, que algunas veces no tienen por qué ser las mejores soluciones, sino precisamente para de esa vuelta atrás, como una goma elástica que al final acaba volviendo a su ser, pues salgamos más fortalecidos, ¿no? Salgamos con mayor estrategia, ¿no? Entonces, bueno, la psicología realmente creo que nos puede aportar algunas ideas y desde mi modesta contribución pues me gustaría compartirlas con vosotros a ver cómo lo podemos hacer. Voy a compartir una presentación que yo creo que puede apoyar mejor lo que voy a ir hablando y comenzamos, si os parece. Bueno, el objetivo que yo me planteo en esta ponencia sería básicamente identificar cuáles son los atributos que caracterizan a las personas que son resilientes, por qué pensamos que hay personas que son resilientes y sobre todo para sabiendo de lo que hacen esas personas, podernos armar nosotros psicológicamente para afrontar esta situación de crisis o otras situaciones de crisis que puedan darse en el futuro para salir de ellas más fortalecidos. Esa es un poco la idea principal que a mí me gustaría resaltar y con lo que voy a ir un poco trabajando a lo largo de la ponencia. ¿Y qué es eso de la resiliencia? Bueno, tú lo habías definido muy bien, Carmen, y una posible definición sería esta, ¿no? La capacidad para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas saliendo de ellas fortalecidos. Ciertamente, la situación que estamos viviendo ahora es obviamente suponiendo dolor emocional para muchas personas. Primero, los que más están sufriendo, evidentemente, son los que están sufriendo pérdidas o han padecido la enfermedad o lo han visto en algún familiar, ¿no? Pero también la pérdida del trabajo, también la pérdida de las condiciones de vida, de ingresos, etcétera. Todas esas situaciones están haciendo que muchas personas estén pasando realmente situaciones bastante complejas, ¿no? Y dar consejos demasiado fáciles cuando hay personas que lo están pasando bastante mal, pues siempre hay que tener mucha precaución. Por eso también quiero que lo que yo comente aquí es muy... hay que relativizarlo porque cada persona es una circunstancia y cada persona tiene una trayectoria diferente. Pero bueno, si sabemos que esto es la resiliencia, veamos un poco esos atributos que tiene la persona resiliente, ¿no? Y sabemos, por los estudios que hay, que las personas a las que definimos así tienen un equilibrio emocional frente a situaciones adversas, es decir, no se dejan arrastrar por sus emociones, no dejan que las emociones tomen el control de su vida y son capaces de tomar decisiones de manera más o menos tranquila. Sabemos también
que esas personas tienen sensación de controlar los acontecimientos, independientemente de que puedan o no puedan controlarlos, pero por lo menos tienen esa sensación. Es una cuestión más cognitiva de pensar, creo que puedo con esto. Y el tercer factor, la tercera característica sería la capacidad para desplegar respuestas adaptativas a la situación. No basta con que ante una situación de crisis o incómoda o molesta o traumática yo tenga un equilibrio emocional y crea que puedo controlarlo, sino que además luego despliego una serie de respuestas que efectivamente me llevan a sobreponerme y a resolver ese problema, esa cuestión, ¿no? Bien, para empezar me gustaría, si me permitís, voy a poner un vídeo. Es un vídeo, está doblado al castellano, por eso veréis que no hay coordinación entre el movimiento de la boca de los actores y lo que pasa después. Lo vemos y luego lo comentamos, ¿vale? Es un vídeo sobre el truco de las cartas que cambian de color. Perdona, Juan Luis, no se oye. ¿No se oye? No se oye, no. Vuelve a iniciar o algo, a ver. Bueno, a ver. Vamos a ver si ahora se puede escuchar. Hola, soy Richard. ¿Se escucha? Ella es Sara, y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color, con esta baraja con la parte de atrás de color azul. El truco es muy sencillo. Voy a extender las cartas enfrente de Sara y pedirle que saque una carta. A ver, voy a coger esta carta. Sara podría haber escogido cualquier carta de la baraja, pero eligió la que está encima de la mesa. Voy a pedirle que nos enseñe la carta que ha elegido. De acuerdo, la carta que elegí es el 3 de rombos. 3 de rombos, una elección perfecta. Meto la carta de nuevo en la baraja. Extiendo la baraja boca arriba sobre la mesa y con un clic vemos la carta que eligió Sara, que tiene la parte de atrás de color azul, lo cual es normal. Pero lo que es sorprendente es que las demás cartas tienen la parte trasera roja. Y este es el asombroso truco de las cartas que cambian de color. Hola, soy Richard. Ella es Sara, y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color, con esta baraja con la parte de atrás de color azul. El truco es muy sencillo. Voy a extender las cartas enfrente de Sara y pedirle que saque una carta. A ver, voy a coger esta carta. Sara podría haber escogido cualquier carta de la baraja, pero eligió la que está encima de la mesa. Voy a pedirle que nos enseñe la carta que ha elegido. De acuerdo, la carta que elegí es el 3 de rombos. 3 de rombos, una elección perfecta. Meto la carta de nuevo en la baraja. Extiendo la baraja boca arriba sobre la mesa y con un clic vemos la carta que eligió Sara, que tiene la parte de atrás de color azul, lo cual es normal. Pero lo que es sorprendente es que las demás cartas tienen la parte trasera roja.
Y este es el asombroso truco de las cartas que cambian de color. Bien, os pensaréis, ¿para qué me pone este vídeo? ¿No? Un vídeo de trucos, de cartas que cambian de color. Bueno, si habéis fijado, había un poco de trampa en todo lo que estábamos viendo. No sé cuál habrá sido la experiencia que hayan tenido los que nos están viendo, pero seguramente nadie se dio cuenta en la primera visualización del vídeo de todos los otros cambios que se habían producido. Y eso nos pasa muchas veces cuando estamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Alrededor de nosotros pasan muchas cosas, pero estamos tan centrados en el problema que estamos resolviendo, en la situación que estamos viviendo, que esas cuestiones pasan un poco desapercibidas. Y probablemente aquellas personas que decimos que son resilientes son las que tienen esa capacidad de tener una visión mucho más amplia y a partir de esa visión descubrir otras posibilidades, otros recursos, que yo creo que esa va a ser un poco alguna de las ideas que yo quiero que también retomemos. No sé si habéis dado cuenta también que dentro del vídeo, si alguien vio un gorila, cuando se pone el plano general, podréis ver en esa posición que tenemos un gorila. Y disculparme un poco porque es que ahora no me veo yo. Vamos a ver. Vale. Un segundillo porque es que no me veo yo. A ver, ¿cómo puedo hacer para que yo pueda ver? Juan Luis, nosotros sí te vemos y vemos que estás compartiendo tu pantalla y tu vídeo. Quizá a lo mejor tienes que darle a la parte de arriba un mosaico en donde ves la foto, a la derecha un mosaico que hay arriba, lo despliega y ya me parece que te puedes ir viendo. Dale al icono del zoom, a ver qué tal. Vale, un segundillo. Tranquilo. Ajá. Vamos a ver. Compartir la pantalla. Nosotros te estamos viendo ahora mismo tú perfectamente a ti. Sí, es que estaba perdiendo el control de mi pantalla. A ver si ahora ya es posible. Vale, y ahora comparto la pantalla. Bueno, ¿veis la pantalla compartida ya? Sí, perfectamente, se ve la pantalla compartida, sí. Vale, perfecto. Después de que hemos visto este truco, pues fijaros que ahí también había un gorila. Bueno, un poco, ¿por qué os cuento todo esto? Porque probablemente ahora estamos tan centrados en ver el problema, en ver noticias, en ver las situaciones que nos están acompañando en estos días, que probablemente estamos dejando pasar de ver a esos gorilas o esos cambios que se están produciendo y que también pueden ser interesantes, que nos pueden servir un poco de ayuda. A modo de introducción me gustaría contaros un poco que realmente cómo funcionamos a nivel psicológico. A nivel psicológico realmente los seres humanos somos como biografías andantes. Tenemos una historia detrás desde que nacimos
hasta el día de hoy, en la cual hay un montón de elementos que están interactuando para al final convertirnos en la persona que somos, ¿no? Nuestra biología evidentemente determina pues, tanto la altura, la constitución física que tengamos, va a determinar también cómo nos relacionamos con los demás o cómo los demás se relacionan con nosotros. Cómo percibimos lo que sucede en nuestro entorno o la forma de pensar que tenemos, nuestros sentimientos o nuestras acciones, ¿no? Entonces, digamos que toda esta biografía, todos estos elementos con los que se configura nuestra psicología están interactuando constantemente y se ponen en marcha o se activan cuando hay un antecedente, cuando hay, bueno, pues lo que hemos visto antes, gorilas, cuando hay situaciones, cuando hay crisis como la que estamos viviendo. Cualquier situación antecedente al final acaba activando un poco nuestra forma de nuestra biografía y eso va a producir que al actuar pues dejemos huella en el ambiente, se produzcan una serie de consecuencias. Para mí la parte más importante a resaltar es el elemento del triángulo que se forma entre la emoción, la actuación y la consecuencia. Ese triángulo que ahora se está marcando en la presentación y que de alguna manera nos va a determinar cómo las emociones y la forma en que actúo cuando tengo una emoción va a producir un cambio en el ambiente o va a producir una consecuencia. Y evidentemente cuando tengo una emoción determinada, esa emoción va a ofrecerme un inyector de energía si las consecuencias que obtengo para mí son positivas, son adecuadas, son agradables, o muchas veces un congelador de energía. Digamos que probablemente ahora muchos de nosotros con esta parón que hemos tenido que hacer en nuestras vidas, pues hayamos tenido emociones que de alguna manera hayan congelado, no hayan congelado energía porque no estamos pudiendo conseguir esas consecuencias que habitualmente sí teníamos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría en este momento contar un poco una historia que se utiliza mucho en psicología de coaching y en psicología de apoyo, que es la historia del elefante encadenado, ¿no? Como todos los cuentos, como todas las historias, de alguna manera, son historias que se cuentan en primera persona. Y la historia del elefante encadenado nos habla de, lo voy a contar como si fuera yo quien la vivía, ¿no? Y cuando yo era pequeño, pues una de las cosas que más me gustaban precisamente era ir al circo. Y en el circo de todos los animales, el que más me llamaba la atención era el elefante. Cada vez que iba a una función y veíamos los elefantes con esa fuerza, con ese poder, realmente pues me impresionaba. Cuando terminaba la función siempre me procuraba ir a verlo después en la jaula y me sorprendía que el elefante, con lo poderoso y con lo grande que era, estaba atado a una pequeña cadena, a una estaca, a unos centímetros del suelo. Y yo preguntaba a las personas mayores, oye, este elefante, con lo poderoso que es, que puede derribar un árbol, ¿cómo es que está atado en una pequeña estaca que lo podría derribar en cualquier momento? Y los mayores siempre me respondían que, bueno, porque estaba maestrado. Y yo entonces me preguntaba con mi mente de niño, bueno, ¿y si está maestrado? ¿Por qué lo atan? Y aquellas preguntas que nadie me sabía resolver las acabé descubriendo al cabo del tiempo cuando alguien me contó la verdadera historia del elefante, ¿no? El elefante, antes de ser un animal poderoso, resulta que fue un bebé elefante. Y el bebé elefante sí que cuando era pequeño e intentaba escaparse de esa estaca y de esa cadena, pues no podía, no tenía la fuerza suficiente. Y digamos que llegó un momento triste en su vida en el cual el elefantito dijo no puedo y nunca podré, y fue ahí cuando se quedó, ya no lo volvió a intentar, ¿no? Probablemente cuando vivimos situaciones que nos bloquean, que nos atan, que nos encadenan, la situación puede ser muy parecida a la del elefantito, ¿no? La sensación de que no puedo, de que hay algo que me ata, y algunas veces pues nos rendimos y dejamos de intentarlo. En ese sentido, creo que sería interesante, por tanto, no caer en el efecto que se produce cuando nos encontramos en estas situaciones, ¿no? Y ese efecto, que es justamente lo contrario de la resiliencia, es a lo que llamamos la indefensión aprendida. La historia del elefante, al fin y al cabo, es la historia de un aprendizaje de la indefensión, que se caracteriza básicamente por esa condición del ser humano o animal,
que ha aprendido a comportarse pues, pasivamente, con la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación aversiva, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas. Es decir, que este aprendizaje, esta indefensión aprendida al final nos deja bloqueados y probablemente no nos permita avanzar. ¿Qué piensan las personas que están viviendo en una situación de indefensión aprendida? Pues que no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor, que no puedo controlar lo que pienso ni lo que siento y que me quedo paralizado. Bien, como no nos queremos quedar aquí, no nos queremos quedar en esta vida indefensa, la propuesta precisamente es pasar a esa fase de resiliencia. Y yo haría dos preguntas a la gente que nos está escuchando. La primera es, ¿qué emociones estás sintiendo? ¿En qué emociones se está encontrando en esta situación que estamos viviendo? Supongo que para muchos de vosotros pues, está siendo una especie de montaña rusa emocional en la cual pues, estáis pasando desde momentos de tristeza, de enfado, de alegría, de euforia, de tranquilidad. Bueno, pues estamos viviendo todo, pero muy concentrado en el tiempo y en poco, y encima en el espacio de nuestras casas. ¿Y qué expectativas tienes de cara al futuro? Si os dais cuenta, estos dos elementos para mí son claves. Por un lado la emoción y por otro lado la expectativa. Es decir, cómo me siento y cómo espero que sea el futuro. Pues bien, para poder afrontar todo esto y empezar a armarnos de manera más resiliente, la idea sería esta, ¿no? Dar poder para vivir. Al final, la idea sería ver qué podemos hacer para conseguir no quedarnos en ese proceso de indefensión aprendida. Y para ello, quiero hablaros de tres cosas que creo que son importantes en ese proceso de crecimiento. Por un lado está la aceptación y la validación de nuestras emociones. En segundo lugar, tenemos que alentar la esperanza y la motivación para el cambio. Tenemos que descubrir que todos podemos intentar conseguir ese cambio. Y, por último, generar el propio cambio. Por lo tanto, estas son las tres partes en las que se va a componer un poco esta intervención que estoy haciendo. Y la primera pregunta que yo haría es, ¿qué son las emociones? Cuando yo en mis cursos pregunto a la gente, bueno, ¿y tú qué piensas que son las emociones? Pues cada uno habla de sentimientos, habla incluso de estado de ánimo, las define por alguna emoción que en ese momento se encuentre, pues tristeza, pues ansiedad, etc. Y yo creo que una de las mejores definiciones que podemos dar de la emoción precisamente sea que son señales que nos indican qué tenemos que hacer en cada momento. Yo creo que los seres humanos estamos muy bien diseñados y para nosotros nuestro sistema de alarma es el sistema emocional, que es el que nos dice en cada momento qué tenemos que hacer. Por tanto, las emociones nos están avisando, nos están poniendo en alerta para actuar de una forma determinada. Si os parece, vamos a ver un poquito de inteligencia emocional. Nos vamos a ver cómo funciona el sistema emocional. Se produce un hecho, un evento, no sé, pues nos toca la lotería, nos da un abrazo una persona a la que queremos, aprobamos o suspendemos un examen. Cualquier situación de la vida cotidiana provoca que interpretemos esa situación de una forma determinada. La analizamos, la vemos y decimos, bueno, pues esto me gusta o no me gusta, ¿no? Y eso me genera una emoción. Evidentemente, la respuesta emocional no es tan lineal como la estoy presentando aquí. Esto es una forma más pedagógica de contarlo, pero creo que es una forma de entender mejor cómo funciona la emoción, ¿no? Cuando la emoción surge, generalmente emitimos una respuesta y esa respuesta tiene en el contexto, en el espacio en el que vivimos, una consecuencia. Bien, pues teniendo en cuenta cómo funcionan las emociones, es decir, hay una situación que interpretamos de una forma determinada, me genera una emoción determinada y proporciona una respuesta a esa situación, pues vamos a analizar algunas de las emociones que seguramente algunos de nosotros hayamos tenido en este confinamiento. Quizá la emoción que más nos guste o que entendemos como más positiva es la alegría, ¿no? Y la alegría es una emoción que viene provocada por una situación agradable. La respuesta que nos da la alegría o lo que nos dice la alegría es, oye, está en una situación agradable, lo vivimos con una experiencia de bienestar, esa situación agradable, y la respuesta que emitimos es una respuesta de aproximación. ¿Y para qué sirve la alegría? Porque si las emociones son señales que nos dicen que tenemos que hacer, tienen una utilidad. Pues ¿para qué sirve estar alegre? Precisamente para repetir, para acercarnos a aquella cosa que nos produce alegría.
Pero si veis en la parte de abajo, la alegría puede convertirse en euforia. Y la euforia ya es la parte desadaptativa o disfuncional de la emoción. Quiero que nos demos cuenta que las emociones no son ni positivas ni negativas, en todo caso son adaptativas o desadaptativas. Y precisamente pues, la alegría, que en todo caso es una emoción a la que nos gusta acercarnos, pues se podría convertir en algo desadaptativo cuando se convierte en euforia. Veamos qué pasa cuando nos sentimos tristes. La tristeza es la emoción que surge ante cualquier situación de pérdida. Ahora, en este confinamiento, estamos viviendo muchas situaciones de pérdida de la libertad, de pérdida del contacto social, de pérdida del trabajo, de los ingresos, incluso de pérdida de algunas personas conocidas. Y eso, pues evidentemente, nos produce una experiencia de una intensa actividad mental. Realmente lo que sucede en esta experiencia es empezamos a darle vuelta a nuestra cabeza viendo qué sucede ahora que no tenemos eso que acabamos de perder. Y la respuesta que ofrecemos es una baja o nula actividad conductual. Si nos fijamos bien, esta experiencia y estas respuestas son muy adaptativas. Nos sirven para, precisamente, nos sirven para pensar y organizarnos. Ahora que no tengo esto, ¿cómo voy a organizarme? Por tanto, sentirnos tristes, que es una emoción que seguramente hayamos vivido en estos 30 días que llevamos ya encerrados, pues es una emoción completamente normal. Nos permite precisamente eso, pararnos y pensar. Lo peligroso es cuando la tristeza se convierte en depresión, que sería la parte disfuncional de la emoción. Y porque la depresión sí que nos hace que nos instalemos precisamente en esa tristeza, en esa parálisis y que no avancemos. Analicemos otra de las emociones, el enfado. Pues supongo que también en muchas ocasiones nos habremos enfadado y tendremos también un poco los nervios a flor de piel en el sentido de que cualquier cosa que nos digan, pues somos como más reactivos, ¿no? ¿Qué provoca el enfado? Pues cualquier situación de ataque o de abuso que percibamos, no tiene por qué ser real, que lo percibamos así, ¿no? La experiencia suele vivirse con una intensa actividad mental y emocional. La respuesta es una respuesta de conducta, defensa o ataque. ¿Y para qué nos sirve enfadarnos? Pues para defendernos. El problema, otra vez más, el enfado es una emoción adaptativa, es necesaria, tenemos que poner límite a los abusos, a los ataques que se pueden producir en nuestro entorno. La ira se convertiría en la parte disfuncional de esa emoción, es cuando la ira toma el control de nuestra emoción. Y por último, por analizar otra de las emociones que seguramente también hayamos vivido, estamos viviendo con intensidad estos días, es la emoción de la ansiedad, de la preocupación, de la activación, ¿no? Normalmente cuando nos encontramos ante una situación peligrosa es obvio que nuestro organismo se pone en actividad, ¿no? Y ese hecho produce un bloqueo mental o un anclaje cognitivo. Es decir, nos centramos en esa situación peligrosa porque tenemos que dar una respuesta, porque tenemos que ver qué hacer con eso que nos está complicando la existencia, ¿no? La respuesta, pues evidentemente la respuesta que vamos a dar ante esta experiencia es evitación, protección o escape. ¿Y para qué sirve? Pues para sobrevivir. Por tanto, sentir ansiedad o sentir preocupación en este tiempo es completamente funcional, completamente necesario. Tenemos que evitar hacer o emitir comportamientos que puedan poner en riesgo nuestra vida o la de los demás y evidentemente también tendríamos que evitar hacer este tipo de comportamientos que pudieran hacernos daño. Por tanto, sentir ansiedad también es una emoción completamente adaptativa. Cuando la ansiedad se convierte en miedo, cuando la ansiedad se convierte en fijación y no puedo dejar de pensar solo en el peligro, en el peligro, en el peligro, o amplifico el propio peligro que estoy viviendo, pues entonces cuando se convierte en una emoción disfuncional. Bueno, ya sabemos un poco cómo funcionan las emociones. Hemos visto algunas de las más básicas, que son las que probablemente cada uno de nosotros hayamos estado sintiendo en estos momentos, y vamos a ver qué las causa las emociones. Pues veíamos antes el esquema que ponía sobre cómo era nuestra biografía y evidentemente las emociones vienen afectadas por cualquiera de los elementos que forman parte de nuestra biografía. Por ejemplo, cómo percibimos la realidad. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos a nuestro alrededor puede generar o hacernos cambiar cualquier tipo de emoción. Por ejemplo, una melodía. Escuchar una música suave, agradable, etcétera, probablemente nos estimule en nosotros una emoción de tranquilidad. Si por el contrario lo que percibimos es un ruido, nos puede sobresaltar, nos puede generar miedo, ¿no?
Otra de las causas de nuestras emociones es lo que pensamos. Un recuerdo, una idea, una creencia también puede afectar a la manera en que me estoy sintiendo en un momento determinado. O lo que hacemos. Evidentemente nuestra actividad física también tiene un impacto sobre nuestro sistema emocional. Por ejemplo, el ejercicio físico. Para algunas personas el ejercicio físico es un gran relajante, ¿no? O los cambios biológicos propios de nuestra vida cotidiana, o los que podemos provocar, por ejemplo, tomando una infusión o tomando un café, que evidentemente va a producir un cambio biológico que también va a alterar nuestra emoción. Bueno, pues ya vemos lo que causan nuestras emociones. Viendo esto así, podríamos pensar que podemos gestionar las emociones. Es decir, vamos a ver qué es lo que siento, como sé lo que las causa, pues las puedo cambiar. Es decir, si modificamos alguna de las causas que provocan las emociones, podremos ponerlo bajo control. Si estoy nervioso, puedo tomarme una tila, puedo hacer ejercicio físico, puedo escuchar una música agradable y evidentemente todas esas herramientas van a ayudar a, no tanto a quitarnos la emoción que tenemos, sino a generar una emoción nueva. Pero, siempre hay un pero. Vamos a imaginarnos la siguiente situación. Yo quiero que la gente que nos está escuchando se imagine ahora mismo, todos estaréis mirando vuestras pantallas, vuestro móvil, tablet o ordenador, que por la puerta en la que estáis entra alguien con una pistola. Y de repente os apunta con la pistola y os dice, mira, si en 5 minutos no apilas todos los muebles de la habitación en la que te encuentras en un rincón, disparo. ¿Qué haríais? Entiendo que la mayor parte de la gente lo que haría es salir corriendo y apilar todo. Incluso muebles que seguramente pesen muchísimo, serían capaces de desplazarlos y llevarlos al lugar donde este asesino o este potencial asesino nos está indicando. Vamos a imaginarnos otra situación. Este asesino es mucho más sofisticado y en lugar de apuntarnos con una pistola, esta pistola está conectada a un polígrafo. Ya sabéis, un polígrafo es una máquina de la verdad. Una máquina que detecta cualquier cambio fisiológico en nuestro organismo y que y nos dice que si en 5 minutos no somos capaces de bajar nuestra tasa cardíaca, la pistola se disparará sola. Imaginaos intentando hacer el esfuerzo de controlar vuestra tasa cardíaca. No sé si sois capaces de hacerlo, yo todavía no lo he conseguido, porque creo que es bastante difícil controlar cuando te está apuntando una pistola tu tasa cardíaca. Por tanto, cuando muchas veces le decimos a alguien tranquilo, no tengas miedo, y está en una situación de miedo, pues realmente lo que estamos haciendo es generar todavía más miedo. Y esto es una parte importante que yo quiero que aprendamos, ¿no? Cuando hablamos de gestión emocional, muchas veces pensamos que yo puedo decidir qué emoción tengo. Y realmente nadie puede decidir qué emoción tengo. Yo no puedo decidir no tener miedo cuando me están apuntando una pistola. Lo que sí puedo hacer es hacer algo, o apilar los muebles, o salir corriendo o ponerme una mascarilla, pero no puedo decir, bueno, me quito el miedo, o ya no me preocupo, o ya se me ha pasado el enfado. Porque las emociones realmente no se pueden controlar. Ese es el pero. Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, realmente lo que hablamos es de la respuesta, la gestión de la respuesta que ofrecemos ante esa emoción. ¿Qué podemos hacer entonces? Si no podemos controlar nuestras emociones, parecería que estamos un poco en una situación un tanto indefensos, ¿no? Pero sí que evidentemente sí que podemos hacer cosas. Podemos negarlas, podemos ignorarlas, podemos reprimirlas, aunque seguramente lo más sensato sea aceptar esa emoción. Bueno, esta parte de la aceptación emocional es clave porque al final, si nos dejáramos arrastrar por todas las emociones que vamos sintiendo, nuestra vida no estaría bajo nuestro control. Me gusta contar siempre una experiencia. Cuando venimos un día duro de trabajo, una jornada complicada de trabajo, vuelves a casa, vienes cansado, con problemas del trabajo, incluso a lo mejor enfadado con tu jefe o con algún compañero. Cuando llegas a casa, pues están tus hijos esperándote para que le pongas la comida, ¿vale? De pronto, lo que a ti te pide el cuerpo es tumbarte y no hacer nada. Pero evidentemente, tus valores, tus creencias, lo que es importante para ti, hace que al final pues acabes preparando la comida, dándole de comer a tus hijos, porque para ti es importante. Y yo creo que esto es lo que podemos hablar, lo que podemos poner en valor precisamente de las emociones. No podemos controlarlas, pero sí podemos decidir qué hacer. Y lo hacemos en función de lo que para nosotros es importante. Si para mí es importante
el trabajo, si para mí es importante la familia, si para mí es importante, más allá de lo que pueda estar sintiendo, me tengo que comprometer con la acción. Y esta es un poco la primera parte de dar poder para vivir, de lo que decía de potenciar, ¿no? Primero tenemos que aceptar nuestras emociones, entender que son completamente normales, que estar triste, que estar enfadado, que estar preocupado son emociones completamente normales en una situación como la que nos encontramos, y a partir de aquí comprometernos con la acción. Esa sería un poco la primera parte, y no sé si, bueno, pues podríamos abrir si hay alguna pregunta que tengas por ahí, Carmen, o que haya realizado alguien. Bueno, aquí han hecho alusión al estado de cuando estamos eufóricos o alegres, ¿no? Que se desaconseja a lo mejor tomar decisiones, pero realmente aquí hacen alusión a que no es que se tenga que desaconsejar, sino que a lo mejor no podemos tomarlas, ¿no? En ese estado de euforia o de alegría excesiva, ¿no? No sé. Sí, ciertamente. No es recomendable ninguna emoción que esté desbordada, es decir, en fases de depresión, en fases de euforia, en fases de ira, tomar decisiones, porque esas decisiones van a estar contaminadas digamos, por la parte más animal, si me permite la expresión, del ser humano, ¿no? Cuando estamos en esa fase eufórica o en esa fase de ira, realmente el control, nuestro digamos, corte cerebral, la parte del control superior del comportamiento, está bloqueado porque el control lo está tomando la emoción. Entonces, ahí tomar decisiones no es nada recomendable. Por eso, bueno, pues si la gente ahora mismo está viviendo un momento de confinamiento, estamos viviendo un momento de situación de preocupación, donde están pasando muchas cosas a nivel económico, laboral, etcétera, pues es conveniente tomar decisiones radicales, no sé, pues, mandar a tu jefe por ahí, o discutir con tu pareja, o intentar romper una relación determinada, porque probablemente ahora mismo no estemos en el mejor de los momentos para tomar esas decisiones, ¿no? Cuando estamos tristes, cuando estamos algo nerviosos, cuando estamos preocupados, son emociones completamente normales y todo el mundo las vamos sintiendo constantemente. Ningún problema, precisamente la emoción nos está diciendo qué tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Hay que escucharla, escuchar qué sentimos, por qué sentimos eso y para qué lo sentimos. Yo creo que la gran verdad es precisamente esa, ¿no? Que podemos escucharnos y a partir de ahí decidir qué es lo que es importante hacer, ¿no? Aquí nos preguntan cuántas emociones existen. Sí que es verdad que hay emociones primarias y emociones secundarias. Bueno, simplificando un poco porque no quiero que esto sea una charla ahí súper sesuda, ¿no? Pero se habla más o menos de estas 4 emociones que yo he hablado y además también el asco, ¿no? Los que hayan visto la película Inside Out, esta película de animación del revés, se tradujo en castellano, de Pixar, pues es una película que creo que puede ser bastante interesante, un poco para ver esas emociones básicas que están ahí, y aunque hay mucha discusión acerca de cuáles son las básicas, o si hay primarias o secundarias, parece que estas son, digamos, las más básicas, las más primarias. Existe un libro de José Antonio Marina que se llama El Diccionario de las Emociones, que ha hecho un recopilatorio de todas las palabras que hay en el diccionario precisamente que describen una emoción. Y es un libro un poquito gordo. O sea que imaginaros si tenemos formas de definirlas o de contar emociones, ¿no? Son muchísimas, porque realmente nunca tenemos una emoción pura de decir, pues estoy solamente triste. Normalmente lo que estamos viviendo no es estoy solo triste. Mezclamos la tristeza con cierto enfado, incluso con ira. Bueno, pues porque el ser humano no es una cuestión de un ordenador que le dé al botón del enfado y ya solo esté enfadado. Al final todas las emociones están ahí. Lo que pasa es que necesitamos muchas veces, para poderla explicar, ponerle un nombre y poderla acotar, ¿no? Entonces, nuestra experiencia emocional es muy amplia, ¿no? Si hay alguna pregunta más. Sí, preguntan qué aspectos de la personalidad debemos fomentar en la resiliencia. ¿Qué aspectos de la personalidad debemos Fomentar. fomentar? Vale. Bueno, pues eso es un poco lo que
lo que pasaría ahora de escribir. Una vez que ya conocemos, hemos analizado y validado nuestras emociones, aceptamos que la emoción es normal, que no hay que quitarse el miedo, ni quitarse la tristeza, ni negarla, sino todo lo contrario, escucharla para saber qué es lo que tenemos que hacer. El siguiente paso para esa resiliencia es generar una expectativa de esperanza, ¿no? Yo creo que las personas resilientes son aquellas que tienen esperanza, que esperan que las cosas pasen de una manera determinada. Pero en una esperanza naif. Vuelvo a compartir la pantalla porque creo que podemos responder esa pregunta continuando con... ¿Se comparte? Ahora, no, ahora mismo no. No. Espérate. Vamos a ver. Ahora sí. Una vez que ya hemos aceptado y tal, pues que ya hemos validado nuestra emoción, que entendemos que es normal tener emociones, aunque las vivamos de manera desagradable, pero que son funcionales, que son adaptativas, para precisamente potenciar esa resiliencia, el siguiente paso sería alentar la esperanza y sobre todo la motivación para el cambio. Ese rasgo de esa personalidad, bueno, a mí hablar de personalidad me asusta un poco, prefiero hablar de conducta, ¿no? La conducta que genera esperanza, la conducta que nos dirige hacia un cambio, creo que es la que nos puede ayudar precisamente a luego generar los cambios que nos van a ayudar a ser o a definirnos como personas resilientes. Entonces pasamos a esta segunda parte, ¿no? Alentar la esperanza y la motivación al cambio. Dar poder para vivir es precisamente eso, es tener esa esperanza. Hay un mensaje que a mí me preocupa mucho, ¿no? Yo estoy escuchando mucho en las redes sociales, de hecho se ha convertido en un hashtag, el todo va a salir bien. Me parece que no es la mejor forma de dar esperanza, porque no todo va a salir bien. De hecho, para muchas personas ya no ha salido bien o no está saliendo bien. Entonces, yo creo que debemos diferenciar ese optimismo, ¿no? Porque yo creo que aquí podríamos hablar de optimismo, ese optimismo filosófico de qué bien lo va a conseguir, todo va a salir bien, somos unos cracks, lo vamos... Creo que no ayudas y todo lo contrario, una vez se puede producir una reacción contraria en la persona en la que lanzamos ese optimismo. A mí me gusta más hablar de un optimismo estratégico. Un optimismo estratégico en el sentido de vamos a pensar que al final vamos a conseguir hacer las cosas. Pero no ese optimismo happy, naif, un poco infantiloide de, sí, todo va a salir bien. No, todo va a salir bien o no va a salir bien. Pero estratégicamente yo decido que voy a ser optimista. Voy a ser optimista estratégicamente, pero voy a ser pesimista tácticamente. Me gusta un poco jugar con estos dos conceptos, ¿no? El optimismo estratégico que me hace pensar, voy a hacer todo lo posible por conseguir lo que creo que debo conseguir, mi objetivo, aquello que es importante, pero también tácticamente voy a ponerme en el peor de los escenarios o voy a analizar otros escenarios que a lo mejor no son más positivos. Cuando se ha analizado la personalidad optimista o pesimista, un poco también respondiendo a esa pregunta que han lanzado en el chat, no hay especiales diferencias en rendimiento, en obtención de resultados entre los optimistas y los pesimistas. No son mejores haciendo cosas los optimistas que los pesimistas, o los pesimistas que los optimistas. Lo que sí se ha visto es que cuando el optimismo es un optimismo, digamos, demasiado exagerado, sí que incrementa las posibilidades de cometer errores por esa parte de un poco de sobrado, si me permite la expresión, ¿no? Entonces, por eso yo me quedo un poco con este concepto, en ese concepto de esperanza, de que las cosas, de que puedo esperar de la vida algo más de lo que estoy recibiendo ahora mismo, y que lo que yo pueda hacer, es decir, el cambio que yo decido hacer va a afectar positivamente lo que va a suceder, eso es lo que yo denomino optimismo estratégico. Pero luego hay que poner los pies en la tierra y tácticamente hay que ver que las cosas no pueden salir tan bien como pensamos, ¿no? Esta sería un poco esa segunda opción, ¿no? Una vez que ya he validado y aceptado mi emoción, pues vamos a alentar la esperanza desde este punto de vista, ¿no? Y esto nos lleva a buscar el cambio, a generar esa gestión del cambio, ¿no? Y el cambio tiene como tres momentos, ¿no? Primero tenemos que promover y apoyar el compromiso. Es
La emoción me dice lo que tengo que hacer. Genero una esperanza para conseguir un resultado, pero me tengo que comprometer. Si no hay compromiso, si no hay una voluntad real de hacer el cambio, al final me quedo instalado simplemente en la emoción, ¿no? El segundo paso es, vamos a promover también experiencia de autoeficacia. Vamos a hacer cosas que realmente nos sirvan para darnos cuenta que somos capaces de hacer cosas. En vez de ponernos objetivos muy altos, vamos a ponernos objetivos pequeñitos. Por ejemplo, en el mundo de la empresa, en el ámbito empresarial. Si le preguntamos a un empresario qué es lo que quiere conseguir para el próximo año, diría, pues mejorar un 20% mi cuenta de resultados, ¿no? Vale, genial, puesto a fantasear está muy bien, pero ¿es realista ese cambio? Algunas veces es más fácil promover cambios más pequeñitos que realmente sean más conseguibles para sentir que realmente tenemos el control de la situación. La mayor parte de la gente, pues supongo que ahora estamos un poco en esa misma situación. Cuando llega a finales de año, empieza a hacer el propósito para el año siguiente, ¿no? Y empieza a decir, pues me voy a apuntar al gimnasio, pues voy a dejar de fumar, voy a empezar a leer más. Bueno, pero es tan inespecífico que al final ese cambio no se acaba produciendo, ¿no? Con lo cual, en vez de promover esa experiencia de autoeficacia, promovemos más una experiencia de fracaso. No soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, si queremos promover esa experiencia de autoeficacia, tendremos que hacerlo poniendo unos objetivos como mucho más alcanzables y mucho más humildes, ¿no? Y el tercer paso para gestionar este cambio sería, en la medida de lo posible, promover también cambios en el contexto. Porque cuando hablamos muchas veces de psicología positiva o de inteligencia emocional, parece que como que todo depende de mí. Pero hemos visto que hay muchos gorilas o que hay muchos contextos o que hay muchas cosas que pasan fuera que me pueden ayudar o que me pueden perjudicar. Obviamente, el contexto en el que vamos a vivir dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues para muchas personas va a ser bastante complejo. Por tanto, ese contexto va a promover muchas emociones negativas, muchos inhibidores de energía, ¿no? De alguna manera tenemos que hacernos responsables también de que el contexto hay que modificarlo. Es decir, los seres humanos, decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y evidentemente, yo puedo ser una persona muy optimista o muy alegre, pero si un amigo que siempre dice una frase, ¿no? Dice, un ciprés es un árbol muy alegre, pero es que lo ponen en unos sitios. Es verdad que algunas veces, depende de donde nos pongamos, pues nos podemos sentir de una forma determinada. Por eso, promover cambio en el contexto también es una forma de gestionar el cambio. Juan Luis, me viene al caso una pregunta que nos hacen sobre, ¿se puede, por tanto, realizar una manipulación de nuestra actitud o de nuestra respuesta resiliente con los mensajes recibidos a través de los medios de comunicación? ¿Se puede? Repíteme, por favor, ¿se puede? Si se puede realizar manipulación de nuestra actitud o de nuestra respuesta resiliente con estos mensajes que recibimos a través de medios de comunicación y tal. Claro, todos los estímulos que estamos recibiendo, cada persona los interpreta de una forma determinada. No hace falta más que asomarse a cualquier red social, ¿no? La misma noticia en un periódico determinado genera para unas personas una reacción de ira, de enfado, de desastre, y para otras pues la encuentran razonable o la encuentran adecuada. Evidentemente, al final, sí que cuando estamos en una situación de debilidad emocional, como la podemos encontrar ahora, o de la habilidad emocional, porque todos estamos pues, más tensos, más preocupados, más nerviosos, somos más fácilmente manipulables. Y yo creo que ahí tenemos que otra vez tomar un poco el control de nuestras vidas, ¿no? Es decir, claro que los medios de comunicación no pueden manipular de alguna manera esa parte de resiliencia o de indefensión aprendida, ¿no? También el mensaje puede ser el contrario, es decir, no puedes hacer nada. Bueno, pues como esto ha venido aquí, habrá que aguantarse, ¿no? Entonces nos quedamos simplemente encerrados en casa, ¿no? Yo creo que precisamente por la presentación que tenemos aquí, todos somos responsables de promover esos cambios en el contexto. No sé, por poner un ejemplo,
el domingo van a permitir que los niños salgan a la calle. Vale, perfecto, eso es una oportunidad, ¿no? Pero yo decido, como padre, cómo lo voy a sacar, si lo voy a sacar o no lo voy a sacar y de qué manera voy a gestionar eso, ¿no? Y veré en qué contexto. Entonces, creo que no solo debemos recibir la noticia de manera pasiva, sino de manera activa. Y evidentemente el hashtag que está utilizando en este caso el gobierno de entre todos salimos de esta, o, todo lo vamos a conseguir, etcétera, bueno, pues son realmente mensajes que aluden precisamente a la esperanza, a la positividad, al trabajo en equipo, y ese mensaje por sí mismo es muy adecuado porque nos va a ayudar precisamente a generar piña, a saber que estábamos todos en el mismo barco. Pero también, por otro lado, las reacciones que luego podemos generar a la hora de vivir una respuesta determinada, un error que se haya podido cometer, etcétera, pues eso nos va a generar a cada persona, dependiendo de su forma de entender esa situación, le puede generar una emoción en una dirección o en otra. Podríamos decir, Juan Luis, que no hay un hashtag para todo el mundo. Quiero decir, aquí pregunta uno de los participantes que qué hashtag pondría usted cuando me ha hecho alusión antes de todo va a ir bien, ¿no? O todo va a salir bien. Pero claro, yo entiendo, no sé, corrígeme si me equivoco, que a lo mejor el mismo hashtag para todos no nos vale igual, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que es una buena pregunta. Vamos a ver, el de todo va a salir bien, a mí, por ejemplo, personalmente creo que es muy naif, es muy infantil. ¿Cómo que todo va a salir bien? Es obvio que para muchísima gente no está saliendo bien y lo que nos espera no es todo positivo. Entonces, aunque yo tenga la esperanza de que evidentemente vamos a conseguir resultados positivos en el futuro, van a cambiar cosas que creo que era necesario cambiarlas, y esto lo que he hecho es acelerarla, que todos nos vamos a tener que poner a hacer funcionar nuestra creatividad y nuestra forma de entenderlo, pues independientemente de eso, ese hashtag, por ejemplo, a mí me parece muy infantil. El de entre todos, creo que el otro era todos juntos lo conseguimos, entre todos lo podemos, pues me parece que es un hashtag razonable que habla de la unión y tal. Que cada uno tenga, que hay un hashtag para cada persona, pues probablemente sí. ¿Cuál pondría yo? Bueno, pues realmente es complicado poner un hashtag, pero quizá uno que eso que defina, el de entre todos lo podemos conseguir o algo así, podría estar bien, ¿no? Lo de todos va a salir bien, para mí no es tan adecuado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna? Bueno, aquí hay una que habla más bien del tema de incentivar equipos, ¿no? En líneas generales, cómo podemos incentivar a un equipo pues, para conseguir esos objetivos o crear un buen ambiente de trabajo. Bueno, pues escuchando, lo mismo que yo he hablado ahora de escuchar nuestras emociones, yo creo que un buen líder de equipo, un buen jefe de equipo, tiene que escuchar las emociones de los demás, ¿no? Y asumir el liderazgo es precisamente escuchar mucho al equipo. Y veremos que en nuestro equipo vamos a encontrar gente pues, muy negativa, muy pesimista, bloqueada, no son capaces de encontrar una respuesta o una solución a un problema. Y sin embargo hay otra gente pues, que se va al otro lado, ¿no? Con cierta euforia, viendo oportunidades, etc. Bueno, el buen líder debe de escuchar tanto a unos como a otros, y a partir de ahí, pues vuelvo a insistir, yo creo que la respuesta está en la diapositiva que hay ahora mismo presente, ¿no? Vamos a comprometernos con un objetivo. Es decir, vamos todos a conseguir, pues si el equipo es en un contexto laboral, vamos a fijar unos objetivos razonables y vamos a comprometernos qué puede hacer cada miembro de ese equipo. Vamos a valorar, yo creo que un buen líder precisamente es el que da feedback a sus trabajadores, a sus colaboradores, y les va diciendo cómo van consiguiendo esos resultados. No podemos esperar a que terminemos de hacer una tarea para dar el feedback, sino durante la tarea, pues diciendo, mira, pues vas consiguiendo tal, mejora esta parte, etcétera, para promover esa experiencia de autoeficacia. Y luego, en la medida posible, evidentemente, tenemos que promover cambios en el contexto. Algunas veces le pedimos a los equipos que hagan cosas sin que el contexto sea el adecuado. Vamos a coger otra vez el ejemplo sanitario.
estamos pidiendo a nuestros sanitarios, a nuestras enfermeras, a nuestros médicos, que nos cuiden, que luchen con el coronavirus, pero el contexto en el que lo están haciendo no siempre es el más adecuado, porque no disponen de los EPIs, no disponen de la ayuda. Entonces, si queremos motivar a ese cambio, si queremos potenciar que el equipo trabaje bien, tenemos que hacer lo que se comprometan, pero también tenemos que hacer cambios en el contexto que faciliten ese compromiso y esa sensación de que vamos mejorando. En este sentido, si te parece, continúo. Sí, Juan Luis, sí, por favor. Sí. Y me gustaría contar un poco también otra pequeña historia, ¿no? La historia de unos vendedores de zapatos, ¿no? Esta historia es de eso, de unos vendedores de zapatos que fueron a África a principios del siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX los mandaron a África y los mandaron para ver si era factible vender zapatos allí, ¿no? Y cuando llegaron, estos dos vendedores mandaron sendos telegramas, ¿no? Y el primero dijo: ninguna posibilidad, stop, aquí nadie usa zapatos. Y el segundo vendedor dijo: magnífica oportunidad, stop, aquí todavía no tienen zapatos. Esta es la parte que decimos de ese optimismo estratégico, ¿no? Es decir, si aquí todavía no hay zapatos, pues es una oportunidad. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? ¿Cuánta gente había hecho una videoconferencia, se había conectado a un webinar o había hecho un seminario online? Pues yo creo que lo que estamos aprendiendo en estos días ha supuesto precisamente esa oportunidad, ¿no? No lo utilizamos, ahora ya sabemos utilizarlo, oye, ¿por qué no lo seguimos incorporando cuando todo se normalice o volvamos a esa nueva realidad que nos espera, ¿no? Esta parte nos lleva un poco a eso, a promover ese compromiso, ¿no?, del que hablaba anteriormente. Y el siguiente paso consistiría en hacer un plan de acción. Si yo quiero realmente generar un cambio, una vez que acepto mi emoción, una vez que genero ese estado de esperanza, vamos a hacer un plan de acción. Y también de esta manera respondemos a la pregunta de esta persona que ha dicho cómo liderar, ¿no?, o cómo gestionar equipos, ¿no? El plan de acción pasa por qué voy a hacer o qué vamos a hacer, qué voy a hacer a nivel personal o qué vamos a hacer a nivel grupal. Definir exactamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que determinar un procedimiento para hacerlo. ¿Cuándo empiezo y cuándo acabo? Estos 4 elementos son claves si queremos realmente producir un cambio. Yo ahora, bueno, hoy no estamos para hablar mucho de eso, la operación bikini, ¿no? No creo que nadie esté pensando en eso, pero bueno, imaginamos que suele ser este momento el típico de la operación bikini. Voy a adelgazar, ¿no? Para que luego cuando llegue el verano, pues estar bien cuando me ponga el bañador o el bikini, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a adelgazar. Eso no, ¿qué voy a hacer? Tendrá que definir exactamente qué voy a hacer, ¿no? Pues quiero perder cuánto peso, ¿no? Definir claramente el objetivo. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues voy a mejorar mi dieta, haciendo una dieta más saludable. Bueno, como estamos en un foro de aceite de oliva virgen, pues utilizando el aceite de oliva virgen y la dieta mediterránea, ejercicio físico, etcétera. Bueno, pues ya he determinado cuándo empiezo y cuándo acabo. La mayor parte de los planes de acción que nos proponemos no están definidos en el tiempo, no están encuadrados, no tienen un intervalo de empezar y acabar. Por tanto, nunca veo el momento de empezar y luego tampoco nunca sé si he conseguido el resultado porque nunca me he puesto un final. Entonces, si realmente queremos producir esa orientación al cambio, debo de determinar esto. Y, muy importante también, ¿quién puede ayudarme? En este esquema de qué voy a hacer, cómo voy a hacerlo, cuándo empiezo, cuándo acabo, ¿quién puede ayudarme? Yo creo que también tenemos que ser un poco humildes y en esta gestión del cambio, en esta resiliencia, tenemos que buscar ayuda. Esas personas que han vivido catástrofes, terremotos, han vivido guerras, etcétera, y que han salido reforzadas de esas situaciones, son personas que han sido capaces de pedir ayuda y de apoyarse socialmente en la gente que les rodea. Y yo creo que ese es el valor que tiene, por ejemplo, el momento de las 8 de la tarde, ¿no? El sentir que estamos arropados, que nos sentimos que formamos parte de un grupo, de un equipo y buscar esa ayuda, ¿no? Se ha desplegado un montón de ayuda
entre vecinos, entre organizaciones, etcétera, y ese quién puede ayudarme es clave para generar el cambio. Y esas personas, bueno, pues que son más resilientes saben hacerlo así, ¿no? Y para promover la autoeficacia que comentábamos antes, 2 elementos clave en la situación en la que estamos viendo ahora. Tenemos que ser muy flexibles, básicamente porque todos estamos aprendiendo de lo que está sucediendo. O sea, nadie tenía el manual de instrucciones de qué se hace en un confinamiento a nivel mundial. Tenemos que ser flexibles también a la hora de ponernos objetivos para no angustiarnos demasiado. Y, en segundo lugar, reducir las expectativas. A todos nos gustaría estar rindiendo constantemente, haciendo nuestro trabajo al mismo nivel que lo hacíamos hace 3 meses, pero bueno, tenemos que reducir las expectativas. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en casa, los que no están fuera, evidentemente, los que están fuera de alguna manera tienen otros niveles de exigencia determinados. Tenemos que tener a los niños en casa y eso nos supone otra demanda de atención que genera mucho más estrés. Entonces, vamos a reducir un poco las expectativas para no meternos más presión, porque si no, eso nos va a provocar muchísimo mayor malestar. Y un poco, parece que no viene a cuento, pero para mí es clave esta matriz de gestión del tiempo, y supongo que la mayor parte de la gente que nos está escuchando la conoce, porque a la hora de gestionar el cambio tiene mucho que ver qué características tienen las tareas que tenemos que hacer, ¿no? Y Covey fue un autor que habló, que presentó esta matriz, que me parece súper interesante. Hablaba de que tenemos tareas urgentes, no urgentes, importantes y no importantes. Y en este cuadrante, pues establecía qué respuesta dar, ¿no? Entonces, nos llevamos todo el tiempo quejando de no tengo tiempo, ¿no? Muchas veces parecemos como el conejo de Alicia en el País de la Maravilla. Llego tarde, llego tarde, llego tarde. Siempre estamos apagando fuego porque siempre hay muchas cosas urgentes e importantes. Bien, no nos queda más remedio que apagar el fuego, porque si no se nos incendia el resto de la casa. Pero quizá, yo creo, vamos a poner en valor en el momento en el que nos encontramos ahora. Ahora que se ha paralizado todo, hay cosas importantes que teníamos, que podríamos haber hecho y que precisamente porque no eran urgentes las dejábamos siempre a un lado. Yo creo que ahora está siendo un buen momento para planificar, para determinar qué cambios queremos hacer, por ejemplo, en mi negocio, o en mi familia, o en mi página web, o en cada uno de los proyectos que lleve para adelante. Entonces, dentro de, digamos, de esa parte negativa que supone estar confinados, creo que también es un buen momento para ubicar esas cosas importantes, pero que no eran urgentes, y dedicarle ese tiempo. Luego hay temas que son urgentes y que no son importantes, bueno, pues o los delega o los aplaza. Si son urgentes se pueden aplazar poco, pero bueno, por lo menos ponlo en el calendario. Y otro elemento que cuando estamos en el día a día de correr y tal, no le prestamos mucha atención, que son las cosas que no son urgentes y no importan. Hay muchas cosas que las podemos tirar a la basura porque no sirven para nada, pero hay otras que las podemos disfrutar. Quizá ahora alguna gente se siente un poco culpable, pero perder el tiempo, no exigirnos más, disfrutar de ese no hacer nada, creo que puede ser también algo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Y que creo que también tiene un valor terapéutico fundamental. Entonces, yo que siempre he utilizado esta matriz de gestión del tiempo para trabajar con profesionales, con empresas, un poco a la hora de organizarse su vida, al contarosla ahora a vosotros la veo como que el amarillo y el verde están cobrando un protagonismo muy, muy interesante, porque son elementos que en el día a día de la vorágine de nuestra vida laboral muchas veces no disponemos de ese tiempo, ¿no? Porque al no ser urgente, pues al final lo vamos dejando. Y ahora pues podemos disfrutar de eso, ¿no? Esa sería un poco esa parte de gestión del cambio de la que estamos hablando. Por tanto, promovemos y apoyamos el compromiso, promovemos experiencias de autoeficacia y promovemos cambios en el contexto. Y de esta manera, pues cerramos ese círculo que yo quería plantear en esta charla de cómo conseguimos ese mayor nivel de resiliencia. Pues aceptamos y validamos nuestras emociones, es normal sentir esas emociones que a lo mejor no son agradables. Tenemos que alentar la esperanza y la motivación para el cambio
y finalmente gestionar ese cambio pues, siguiendo esos 3 parámetros que acabamos de comentar. Bueno, un poco para terminar y después ya pues si hay alguna pregunta me lo decís, me gustaría terminar un poco con esta idea, ¿no? Que es que si la vida nos robó el presente, al menos que no nos robe el futuro, ¿no? Si este coronavirus, esta enfermedad nos ha robado el presente con todos los planes, con todas las cosas que queríamos hacer, bueno, que no nos robe el futuro, que pongamos un poco esa esperanza ahí, que sepamos poner nuestras emociones en acción, porque las emociones nos van diciendo que tenemos que hacer y trabajar, digamos, con esa salud mental para organizar y potenciar, digamos, nuestra vida, ¿no? Y bueno, y ahora ya pues simplemente, si queréis hacerme alguna pregunta o que abramos algún momento de debate. Juan Luis, yo tengo una duda y es con el día que ya pues, bueno, pues podamos salir todos a la calle de una manera pues, bueno, normal o casi normal, ¿no? A lo que teníamos antes. ¿Cómo nos vamos a encontrar con esos vecinos, con ese ser querido, de bueno, pues ese temor de abrazarle, de compartir lo que antes compartíamos, ¿no? Ese miedo ahora a relacionarnos unos con otros, ¿cómo lo vamos a gestionar? Y si eso se nos va a olvidar pronto y de aquí a un mes cuando estemos todos en la calle, pues vamos a continuar con una vida completamente normal o nos van a obligar a no llevar esa vida completamente normal, ¿no? ¿Eso cómo nos va a impactar a nosotros? Sin duda, incluso antes de eso, yo últimamente pienso mucho en qué va a pasar el día que podamos salir con esa normalidad, ¿no? Es decir, hay mucha gente que por motivo de trabajo sí ha tenido esa rutina de salir a la calle, de ir a trabajar, etcétera, pero, por ejemplo, que he salido contadas veces a hacer algo de compra o a tirar la basura un poco más, me planteo, madre mía, el día que yo tenga que salir casi que me da hasta un poco de miedo, pues porque volver a otra vez a la rutina, etcétera, adaptarte después de un periodo tan largo, es como cuando vuelves de vacaciones, que muchas veces los psicólogos hablamos del síndrome postvacacional. Pues imaginaros, si el postvacacional para mucha gente ya genera cierta angustia, pues ahora que este periodo que ha sido mucho más intenso, más largo, con todo lo que lleva además consigo, pues peor. Sí que es verdad que tendremos que aprender también a relacionarnos pues, con nuestros seres queridos. Ese abrazo, ese beso que queremos darle a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros amigos, pues lo haremos evidentemente viendo a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, a mí me gustaría verlo de una manera como la primera vez, ¿no? Esto es como cuando uno se enamora, ¿no? El primer beso, el primer abrazo, pues siempre quedan ahí un poco en el recuerdo y lo vivimos con esa ansiedad de jo, qué guay, pero también con ese placer de jo, qué guay, ¿no? Pues que a lo mejor quizá tendríamos que simplemente dejarnos llevar y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto yo me pueda encontrar otra vez con mi madre o con mi padre y darle ese abrazo? O a lo mejor me lo tengo que contener y por miedo a contagiarlo, pues simplemente lanzarle un beso, aunque lo tenga a 2 metros de mí. Lo tendremos que ir aprendiendo poco a poco. Lo importante es que lo vivamos, digamos, de manera apasionada, ¿no? Al final lo importante es que seamos capaces de compartir nuestra emoción con los demás, de hacerles ver cuánto lo hemos echado de menos y que, bueno, no te toco o no te acaricio, no te beso, pero como si lo hiciera, ¿no? Pues como lo estamos haciendo ahora a través de las redes sociales o a través de una llamada telefónica, ¿no? Algo que tendremos que aprender, evidentemente. Sí, bueno, incluso no sabemos si algún día se nos olvidará, ¿no? Y volveremos con ese abrazo espontáneo. O, no sé, también dependerá mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? O del miedo que se tenga, o la responsabilidad también que se tenga a la hora de abrazar a alguien. No sé, es complicado. Claro, sí, al final cada uno es como es, ¿no? Habrá gente que es más tímida o más miedosa y se siente incómoda, hay gente mucho más cariñosa y se lanzará al cuello, es decir, cada uno, pues al final, digamos que, si me permite la expresión, la cabra tira al monte, pues cada uno saldrá su personalidad y actuará en función de cómo es, ¿no?
yo creo que ahí es la clave, ¿no? Dejarnos un poco llevar, cada uno que va a expresar su emoción como mejor se sienta, y hay gente que expresa su emoción de manera mucho más efusiva y otra gente de otra manera más contenida. Pero quizá a lo mejor tomar conciencia, y por eso me interesa, me ha gustado mucho que me haga esa pregunta, tomar conciencia de cómo lo voy a hacer, de disfrutar ese momento de acercamiento y tal, pues probablemente le dé mucho más valor, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, estudios dicen que la relación de sociabilidad que tenemos todos los países mediterráneos por el clima y todo, nos hacen tener una vida más longeva y mayor calidad de vida, ¿no? Esperemos eso que no lo perdamos. No, yo creo que no lo vamos a perder, vamos a ver. Fíjate que la última parte de la intervención mía ha hablado de la gestión del cambio, ¿no? De qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo empiezo, cuándo acabo. Todas estas medidas que los psicólogos muchas veces le ofrecemos a la gente, pero luego también tenemos que ser conscientes de que los seres humanos somos muy, muy de costumbre. O sea, cambiar un hábito, cambiar un comportamiento no es fácil. Entonces, pensar que ya en septiembre o en octubre todos hemos cambiado y somos gente diferente, si la cosa va bien, si se consigue mantener el virus bajo control, si aparece una vacuna y ya no tenemos que tomar medidas extras para relacionarnos con los demás, bueno, pues esos cambios se nos acabarán olvidando. Lo contaremos como una batallita que nos sucedió y ojalá sí que todos podamos aprender mucho de esto, por lo menos a conocernos mejor a nosotros mismos, a saber mejor pues que somos, que somos, eh, eh, que somos vulnerables y que desde esa vulnerabilidad nos convertimos en humanos. Bueno, si aprendemos eso y aprendemos a relacionarnos mejor con la gente, bienvenido sea. Pero bueno, tampoco hay que ser especialmente, ¡buah! La vida será completamente diferente. Si todo va bien y todo acaba poniéndose como se espera, que se encuentre la vacuna, que se solucione y tal, antes o después, al final, pues la cabra tira al monte. También hay preocupación sobre todo de cómo gestionar pues, lo que estamos viviendo de estrés y preocupación, sobre todo por temas económicos y sociales, ¿no? Y preguntan que, bueno, que cómo podemos gestionar todo ese estrés y esa preocupación. No echándole más leña al fuego. A ver, problemas vamos a tener y cada persona vive una realidad, vive en un contexto diferente, no es lo mismo el que le ha pillado con un ahorrillo, que le ha pillado o es funcionario y tiene un sueldo fijo, o el que tiene una empresa que no ha tenido que cerrar la actividad, que todo lo contrario, gente que está en un alquiler, gente que ya traía deuda anteriores, etcétera. Evidentemente, cada persona lo va a vivir de una forma determinada, pero no le echamos más leña al fuego. Es decir, ya que me toca vivir esta situación muy compleja, en vez de enfadarme y dar un puñetazo o criticar al gobierno de turno o tal, bueno, que también viene bien desahogarse, ¿no? O hundirme en la miseria y encerrarme en casa y ponerme a llorar y no ver esperanza, vamos a intentar ver qué podemos hacer, vamos a buscar soluciones, busquemos ayuda, pues un asesor, un orientador laboral para el que haya perdido el trabajo, un asesor económico para el que tenga problemas económicos, un familiar que en un momento determinado también nos proporcione, que busquemos un poco ese apoyo, esa red de apoyo social, no solo de las personas cercanas que nos quieren, sino también de especialistas que en un momento determinado nos pueden ayudar. Hay en esa red de apoyo social, pues hay quien tiene más ventajas y menos desventajas, pero por ejemplo el Colegio Oficial de Psicólogos, desde el primer momento del confinamiento, abrió una serie de números de teléfono tanto para profesionales como para personas que no son profesionales sanitarios, pues si no pueden hacerlo, pues llamar y tal. Cruz Roja sé que tiene también un servicio de llamada telefónica para esas personas que se encuentran desbordadas. Todos estamos mal, todos tendremos nuestros problemas y no va a ser fácil, sobre todo a nivel laboral y económico, salir de ahí, pero busquemos ayuda, ¿no? Y la ayuda tiene que ver con ayuda técnica, pues si tengo un problema económico, una ayuda técnica, un asesor; si tengo un problema de búsqueda de empleo, pues un asesor laboral, un orientador laboral.
pero también no perdamos también el apoyo, la ayuda psicológica. Es decir, tenemos que estar fuertes, tenemos que ser resilientes. Para ello tengo que aceptar que es normal que esté fastidiado, que esté triste, que esté agobiado, que esté angustiado, pero no quedarme ahí, sino que hay que mover las piezas y hay que saber tomar decisiones, ¿no? Eso es un poco precisamente lo que nos va a convertir en personas resilientes, en las que incluso viviendo una situación completamente desastrosa, al final acaban saliendo fortalecidos de ella, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Luis. Ha sido un placer escucharte, que compartas pues todos estos consejos y tu sabiduría con todos nosotros, los participantes. Comparto, bueno, pues un mensaje que han dejado también en el chat de que realmente sí que habremos aprendido a valorar mucho más lo que teníamos, ¿no? Y esa libertad con la que pues paseábamos, quedábamos con amigos que no valorábamos hasta que hemos perdido esa libertad, y de eso pues siempre aprenderemos. Y bueno, pues darte las gracias, ha sido de verdad un placer escucharte y bueno, pues a seguir adelante con tus consejos. A los participantes y panelistas, bueno, pues dar las gracias de nuevo por esta amplia participación. No sabemos si lo vamos a repetir este Maratón Oleícola más adelante, esperemos que sea por otro motivo y no por confinamiento, pero bueno, estamos abiertos a que nos den pues cualquier idea para que podamos seguir haciendo otros maratones, otras temáticas o lo que la gente nos demande, pues así intentaremos pues entretenernos, estar informados y actualizados. Y nada, este maratón ha terminado, hemos llegado ahora sí que a la meta. Juan Luis, mil gracias. De nuevo. Sí, por supuesto, claro que sí. Para terminar, digamos, yo en algunas formaciones que hago, me gusta leer un texto que se encontró en las tumbas de la capilla de Westminster, en Londres. Creo que puede ser oportuno un poco leer, si me dejas, es un 30 segundos. Por supuesto, tenemos tiempo. Para cerrar, porque creo que está un poco en la línea esta, ¿no? Yo lo titulo Cambiar el mundo, ¿no? Dice que cuando era joven y libre y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. A medida que crecí y me volvía más sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que recorté mis esperanzas y decidí cambiar solo mi país. Pero ello también parecía inamovible. Cuando llegué al atardecer de mi vida, en un desesperado último intento, me conformé solo con cambiar a mi familia y a los allegados. Pero pena, no quisieron saber nada. Y ahora, yacente en mi lecho de muerte, de pronto me he dado cuenta. Si solo me hubiera cambiado a mí mismo, luego con el ejemplo podría haber cambiado a mi familia. A través de su inspiración y apoyo, podría haber hecho algo más por mi país. Y quién sabe, hasta podría haber cambiado. Muy bonito. Pues nada, muchas gracias, Juan Luis, de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir esta jornada y bueno, a la gente que nos está escuchando, si tiene alguna pregunta o que le apetecería compartir algo, yo soy muy fácilmente localizable en internet, con poner mi nombre o en mi página web pueden encontrar y como siempre digo en mis formaciones, aunque aquí hay mucha gente, espero que no se me desborde, pero bueno, contesto a todos los correos, no siempre los contesto inmediatamente, pero si alguien cree que le puedo ayudar, pues evidentemente me pongo a su disposición. Muchísimas gracias. A ti. Pues nada, os dejamos con el vídeo de la Fundación para recordar pues por qué se creó y los pilares que forman nuestra misión y nuestra visión dentro de la Fundación. Buenas tardes a todos y nos vemos en el próximo. Fundación Grupo Oleícola Jaén. El objetivo principal de la nueva institución de Grupo Oleícola Jaén será mejorar la sociedad a través de programas específicos que mejoren la vida de las personas y de su implicación en el sector oleícola. Para mí es un orgullo ser el presidente de la Fundación Grupo Oleícola Jaén. Es un deber devolver a la sociedad los beneficios que a mí como persona me han reportado la misma. Espero que este sea la continuidad de nuestra labor social por muchos años más. El eslogan de la Fundación lo sentimos profundamente. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Una de las primeras acciones que se han llevado a cabo es el patrocinio del Club de Atletismo Fundación Grupo Oleícola Jaén.
así como todas las actividades que el propio club emprende, como por ejemplo maratones, carreras y un precioso proyecto como es la Escuela Infantil de Atletismo Club Fundación Grupo Oleícola Jaén. Con el Club de Atletismo Fundación Grupo Oleícola Jaén, por segundo año consecutivo, hemos desarrollado la prueba Desafío Fundación Grupo Oleícola Jaén, Duque de Ahumada, que tiene un carácter claramente social y benéfico, ya que todos los beneficios que se consigan a través de las inscripciones y patrocinios serán donados por la Fundación y a las asociaciones sin ánimo de lucro, ALES, Niños con Cáncer y Proyecto Ilusión. Una de las acciones en la Fundación en el deporte será el apoyo al Club de Atletismo Grupo Oleícola Jaén, con el apoyo también y la creación de la Escuela de Atletismo en categorías inferiores. Con ello lo que queremos hacer es una sinergia entre lo que es la vida saludable, juntando lo que es el deporte con la alimentación. Otra de las acciones llevadas a cabo es el patrocinio del restaurante Universo Santi. Entre las finalidades principales de Universo Santi se encuentra favorecer la integración laboral y social de personas con discapacidad para su vida autónoma e independiente, respetando el legado culinario del gran chef Santi Santamaría, y lo hacen en un lugar emblemático, en Jerez de la Frontera, Finca El Altillo. La Universidad Internacional de Andalucía nos permitió conocer a su vicerrectora, Yolanda de la Fuente. Ella nos transmitió su pasión y su dedicación por la accesibilidad universal. Con ella pudimos conocer el proyecto de Universo Santi y hoy forjamos una bonita amistad. ¿Qué es Universo Santi? Universo Santi es mucho más que un restaurante. Es el primer restaurante del mundo de alta cocina atendido por personal con discapacidad. El mismo está inspirado en la cocina del chef Santi Santamaría. Esta noche tendremos la gran oportunidad de conocer su cocina y a sus personas. Baeza, una de las ciudades más productoras de aceite de oliva a nivel mundial. Baeza, patrimonio de la humanidad. Esa será una de las acciones que haremos desde la Fundación del Grupo Oleícola Jaén. Para ello, haremos numerosas acciones en torno al turismo de accesibilidad universal. Dentro de la Fundación Grupo Oleícola Jaén también queremos apostar por la divulgación de la formación y el conocimiento en el sector del aceite de oliva. Y qué mejor que en la aula de nuestra querida ciudad de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía. En ella se impartirán cursos en los que se dé formación y se divulgue todo ese conocimiento de nuestra riqueza olivarera. Otro de los fines sociales de la Fundación Grupo Oleícola Jaén es el divulgar el conocimiento y la investigación dentro del sector oleícola. Para ello el grupo creó el Premium Optimum Oliveto, el cual premia la mejor tesis doctoral representando al sector oleícola. El jurado estuvo formado por importantes personalidades del sector oleícola tanto a nivel nacional como internacional, y el premio fue entregado en el pasado edición de Expo Oliva. Como no podía ser de otra manera, el aceite de oliva virgen extra tiene que estar presente dentro de nuestra fundación. Y qué mejor con esta preciosa botella, donde de su precio 2 euros irán destinados a los fines de la Fundación Grupo Oleícola Jaén. Ya se han organizado 3 ediciones del Encuentro de Agricultores que venía organizando el Grupo Oleícola Jaén, tanto en la ciudad de Baeza, de Jaén y de Úbeda, tratando temas tan interesantes como era la sanidad vegetal, los consumos, el mercado, etc. Ahora lo seguirá haciendo lo que es la Fundación del Grupo Oleícola Jaén, donde seguiremos difundiendo el conocimiento a nuestros agricultores. Torre de los Aliatares de la ciudad de Baeza, Patrimonio de la Humanidad. Aquí se encuentra la sede de la Fundación del Grupo Oleícola Jaén, un aula multidisciplinar donde se impartirán charlas, coloquios, catas de aceite, cursos de cocina y todas actividades desarrolladas por la Fundación para un mundo mejor.